Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El ajetreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aquella mañana de septiembre era tan intenso como siempre. La gente corría de un lado para otro, las maletas eran arrastradas por el piso liso, los anuncios resonaban por los altavoces en español e inglés, el olor a café de las cafeterías se mezclaba con el aroma artificial de las perfumerías. Alejandro Torres atravesaba la Terminal 2 con pasos largos y decididos. El portafolio de piel italiano bajo, el brazo, el traje azul marino impecable, los zapatos relucientes reflejando las luces artificiales del techo. Tenía exactamente 22 minutos para llegar a la puerta de embarque. La junta en Monterrey no podía posponerse. Eran años de negociaciones que finalmente se concretarían esa tarde, y su presencia era fundamental. Alejandro era conocido en el mundo corporativo de la Ciudad de México como un hombre pragmático, enfocado, casi frío en sus decisiones. A sus 43 años, había construido un imperio en el sector de tecnología y logística, dirigiendo una empresa que empleaba a más de 2,000 personas. Su rutina estaba milimétricamente planeada. Se despertaba a las 5:30 de la mañana, corría 10 kilómetros en la caminadora, tomaba un café negro sin azúcar y se sumergía en el trabajo hasta el anochecer. Los fines de semana eran solo días hábiles sin tráfico. Su vida era una secuencia organizada de juntas, contratos, viajes y resultados, pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Alejandro sonreía más, en que la vida tenía colores más allá de gráficas y hojas de cálculo, un tiempo en que se despertaba con risas resonando por la casa, en que los fines de semana eran paseos por el parque, papalotes en el cielo, helado derritiéndose en las manos pequeñas de quien más amaba. Pero eso había quedado atrás, muy atrás, y él prefería no volver a visitar esos rincones oscuros de la memoria. Trabajar era más fácil. Trabajar anestesiaba. Mientras caminaba apurado, Alejandro revisaba el celular por 10ª vez. Correos, mensajes, notificaciones. Su asistente confirmaba que todo estaba listo para la junta. El coche ya estaría esperando en la salida de llegadas en Monterrey. Perfecto. Guardó el aparato en el bolsillo y aceleró el paso. Fue entonces cuando algo lo hizo: detenerse. No fue un sonido específico. No fue un anuncio. Fue solo una sensación extraña, como si algo invisible le hubiera sujetado el brazo y susurrado: «Mira a un lado». Alejandro giró la cabeza. Allí, sentada en una de las bancas metálicas junto a una columna, estaba una niña. Debía tener unos 6 o 7 años, quizá menos. Llevaba un vestido rosa descolorido, demasiado grande para su cuerpo menudo, y un suéter de lana gastado que ya había visto días mejores. Los pies se balanceaban sin tocar el suelo, calzados con unos zapatitos desgastados. A su lado, una maleta pequeña y vieja, de esas de tela que parecían haber viajado por décadas, y en su regazo, abrazado con fuerza, un osito de peluche café con una oreja medio chueca. La niña estaba sola. Alejandro miró a su alrededor. Ningún adulto cerca, ningún responsable. Solo la niña, inmóvil, con los ojos cafés fijos en el suelo, los labios apretados como quien intenta no llorar. Sintió algo extraño en el pecho, una punzada, un recuerdo tratando de salir a la superficie. No, ahora no. Alejandro apuró el paso, alejándose. Tenía un vuelo que tomar. Esa niña no era su problema. Probablemente estaba esperando a alguien. Sus papás en el baño, tal vez, o en la fila de alguna cafetería. Sí, era eso. No necesitaba involucrarse. Pero cuando llegó a pocos metros de la puerta de embarque, Alejandro se detuvo de nuevo. Miró hacia atrás. La niña seguía allí, sola, inmóvil. Nadie se acercaba. Y entonces lo vio. El osito se resbaló de su regazo y rodó por el suelo, deteniéndose muy cerca de donde estaba Alejandro. La niña se levantó asustada, con los ojos muy abiertos, pero no corrió tras el juguete. Se quedó allí, parada, temblando ligeramente. Alejandro recogió el osito. El peluche estaba gastado.
la tela áspera por el tiempo y el uso. Pero aún tenía ese olor a infancia, a noches de insomnio, a abrazos que espantan pesadillas. Volvió hasta la niña y se arrodilló frente a ella, extendiéndole el juguete. La pequeña tomó el osito y lo abrazó con fuerza, pero no miró a Alejandro. Mantuvo los ojos bajos, las manos temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, suavizando la voz. La niña no respondió. ¿Dónde están tus papás? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Aún silencio. Alejandro miró a su alrededor una vez más. Nadie. El ajetreo del aeropuerto continuaba frenético, pero allí, en ese pequeño rincón, era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo te llamas?, insistió él amablemente. La niña finalmente levantó la mirada. Eran cafés, grandes, y cargaban un miedo que Alejandro conocía bien. Un miedo antiguo, profundo, del tipo que no debería existir en ojos tan jóvenes. Sofía. La voz salió débil, casi inaudible. Sofía. Qué bonito nombre. Yo soy Alejandro. ¿Estás esperando a alguien? Ella asintió. ¿A quién? A mi tía. ¿Tu tía fue al baño? ¿Fue a comprar algo? Sofía negó con la cabeza. No sé. Me dijo que esperara aquí. Dijo que no, me moviera. Que si me portaba bien, regresaba. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La niña se encogió de hombros. No sé. Mucho tiempo. Miró su reloj. Su vuelo saldría en 15 minutos. La junta. El contrato. Todo por lo que había trabajado en los últimos meses. Pero cuando volvió a mirar a Sofía, a esa carita asustada, a la ropa gastada, a la maleta vieja a su lado, algo dentro de Alejandro se rompió. Pensó en llamadas que nunca volvería a contestar, en abrazos que no pudo dar, en promesas que no logró cumplir. Pensó en cómo la vida puede cambiar en un segundo y en cómo algunos errores no tienen vuelta atrás. No, esta vez no. Me voy a quedar aquí contigo hasta que tu tía regrese. ¿De acuerdo?, dijo Alejandro, sentándose a su lado. Sofía lo miró con desconfianza, pero también con un destello de esperanza. Los minutos pasaron. Alejandro perdió el vuelo. Envió un mensaje rápido a su asistente diciendo que había surgido un imprevisto, que reprogramara la junta. La respuesta llegó en segundos, llena de signos de interrogación y preocupación. Alejandro la ignoró. Se quedó allí, al lado de Sofía, observando. La niña no hablaba mucho. De vez en cuando apretaba el osito contra su pecho. Sus ojos vagaban por la terminal, buscando a alguien que claramente no volvería. Fue entonces cuando Alejandro notó los detalles. Las uñas de la niña estaban sucias, mordidas. El cabello castaño claro, enredado como si no lo hubieran peinado en días. La piel de su rostro estaba pálida, las mejillas hundidas, y había algo más. Pequeñas marcas en los brazos, rasguños viejos, algunos recientes. ¿Qué te pasó aquí?, preguntó Alejandro amablemente, señalando uno de los rasguños. Sofía se bajó la manga del suéter, escondiendo el brazo. Nada. Sofía, puedes contarme. No te voy a regañar. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: Fui desobediente. ¿Desobediente cómo? Sofía bajó la cabeza. Hice ruido. A mi tía no le gusta el ruido. Alejandro sintió que la rabia le subía, pero se controló. Mantuvo la voz calmada. ¿Vives con tu tía? Vivo, desde que mi papá se fue. ¿Se fue a dónde? Sofía se encogió de hombros. No sé, estaba enfermo. Un día se fue y ya no regresó. Luego la tía Verónica vino a vivir con nosotros. Era la secretaria de mi papá. Ahora ella me cuida. Cuida, pensó Alejandro, sintiendo la amargura de la palabra. Aquello no parecía cuidado. ¿Y tu mamá? Sofía negó con la cabeza. Nunca tuve mamá. Mi papá decía que se fue cuando yo nací. Alejandro respiró hondo. La historia de la niña estaba llena de huecos, de cosas no dichas, de dolores escondidos. Él sabía reconocer eso. Tenía sus propios dolores guardados en lugares que prefería no abrir. Mira, Sofía,
Creo que necesitamos avisarle a alguien que estás aquí sola, ¿está bien? Voy a llamar a la seguridad del aeropuerto para que nos ayuden a encontrar a tu tía. No. Sofía lo sujetó del brazo, desesperada. No llames a nadie. Si llamas, se va a enojar conmigo. Dijo que tenía que esperar calladita. Si hago un escándalo, no regresa. Alejandro tomó las manitas de la niña. Sofía, escúchame. No hiciste nada malo. Nada. Pero no puedes quedarte aquí sola. Es peligroso. Vamos a llamar a alguien que pueda ayudar, ¿sí? La niña empezó a llorar. Lágrimas gruesas corrían por su rostro y trataba de secarlas con las manos, desesperada por no hacer ruido. Alejandro sintió que se le oprimía el corazón. Oye, está bien llorar. Puedes llorar, aquí estoy. Y fue la primera vez en años que Alejandro abrazó a alguien de verdad, no un apretón de manos formal, no una palmadita en la espalda educada, un abrazo de quien entiende el dolor, de quien ya ha estado roto y sabe que a veces todo lo que necesitamos es que alguien se quede. Sofía se aferró a él como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Alejandro llamó a seguridad. Vinieron 2 agentes, una mujer y un hombre, ambos uniformados. Explicó la situación. Revisaron las cámaras. Vieron a una mujer de mediana edad, cabello negro recogido en un chongo, ropa elegante, dejando a la niña en la banca y saliendo de la terminal sin mirar atrás. Eso había sido casi 3 horas antes. 3 horas. Una niña de 6 años, sola, en un aeropuerto concurrido, por 3 horas. Llamaron a la trabajadora social, una mujer de unos 50 años, cabello canoso, mirada atenta y amable. Se presentó como Claudia y conversó con Sofía con paciencia, haciendo preguntas suaves. La niña respondió poco, siempre en voz baja, siempre mirando hacia abajo. Claudia revisó la maleta. Dentro había algo de ropa, vieja, un cuaderno de dibujos, una foto antigua medio rota y escondida en el fondo, entre las costuras. Alejandro vio cuando Claudia encontró la foto. Era la imagen de un hombre elegante, sonriente, sosteniendo en brazos a una bebé. Al reverso, escrito a mano: Sofía, mi tesoro, papá te ama para siempre. Claudia guardó la foto y se volvió hacia Alejandro. ¿Usted conoce a la niña? No, solo la encontré aquí, sola. ¿Y decidió quedarse? Decidí. ¿Por qué? Alejandro se quedó en silencio. No sabía explicarlo. O tal vez sí sabía, pero no quería admitirlo. Porque era lo correcto, respondió. Finalmente, Claudia asintió. Voy a necesitar llevar a Sofía para una evaluación. Necesitamos localizar a la responsable legal y entender qué pasó aquí, pero dudó, mirando a la niña que aún sostenía la mano de Alejandro. Parece que confía en usted. ¿Sería posible que se quedara con nosotros por unas horas? Facilitaría el proceso. Alejandro miró a Sofía. Los ojos de ella estaban fijos en él, suplicantes. No me dejes, decían sin palabras. Claro, me quedaré el tiempo que sea necesario. Y así Alejandro Torres, el empresario que no tenía tiempo para nada más que juntas y contratos, pasó el 1900 resto de esa tarde en una oficina de asistencia social en el aeropuerto, sentado junto a una niña que acababa de conocer, pero que de alguna forma ya ocupaba un lugar en su pecho que él creía haber cerrado para siempre. Claudia hizo llamadas. Intentó localizar a la tal tía Verónica con los datos que Sofía proporcionó. La dirección estaba registrada, pero cuando llamaron, nadie contestó. Intentaron contactar a los vecinos. Nada. Era como si la mujer simplemente se hubiera desvanecido. Mientras tanto, Sofía comía un sándwich que Alejandro había comprado. Un sándwich, un jugo, un chocolate. Devoró todo con un hambre que parecía antigua, como quien no come bien desde hace tiempo. Alejandro observaba en silencio, la rabia creciendo dentro de él. ¿Qué tipo de persona abandona a una niña? ¿Qué tipo de persona deja a una niña sola en un aeropuerto y simplemente se va? Claudia regresó con una expresión preocupada. Señor Torres, ¿puedo hablar con usted un momento? En privado.
Salieron de la oficina, dejando a Sofía dibujando en un papel que una empleada le había dado. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro. «La situación es más compleja de lo que imaginábamos. Logramos confirmar que la mujer que dejó a Sofía aquí abordó un vuelo internacional hace 2 horas. Destino, España». «¿España? ¿Por qué?». «No lo sabemos, pero usó un pasaporte y compró el boleto con otro nombre. Estamos investigando, pero todo indica que fue premeditado. Planeó abandonar a la niña». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Y ahora?». «Ahora necesitamos localizar a otros familiares. Voy a contactar al DIFI y verificar la situación legal de Sofía. Pero, señor Torres, necesito ser honesta con usted. Estas cosas pueden tardar. Hoy es viernes por la tarde. Las oficinas están cerrando. Probablemente solo conseguiremos respuestas el lunes». «¿Y dónde se va a quedar Sofía hasta entonces?». «Normalmente sería enviada a un albergue temporal». Alejandro miró hacia la puerta de la oficina, imaginando a Sofía allí dentro, sola, asustada. «No». «¿No?». «Puede quedarse conmigo». Claudia arqueó las cejas. «Señor Torres, ¿entiende que eso es irregular? Usted es un extraño para ella». «Lo soy, pero fui el único que se quedó. Y ella confía en mí. Mire, sé que no es el protocolo, pero esta niña ya ha pasado por demasiado hoy. No voy a dejar que la lleven a un lugar lleno de extraños donde va a estar aterrorizada. Al menos, conmigo se siente segura». Claudia se quedó en silencio, evaluando. Necesitaría sus documentos, comprobante de domicilio, referencias, y aún así sería algo extremadamente temporal. Solo hasta el lunes, cuando logremos contactar a las autoridades competentes. Sin problema, lo que sea necesario. Y así, de forma completamente inesperada, Alejandro Torres salió del aeropuerto esa noche con una niña de 6 años a su lado. Sofía sostenía su mano con fuerza, la maleta vieja arrastrándose por el suelo, el osito bajo el brazo. El departamento de Alejandro estaba en Polanco, una colonia exclusiva de la Ciudad de México, en un edificio moderno, con cristales espejados y seguridad 24 horas. El departamento era enorme, 3 recámaras, terraza con vista a la ciudad, decoración minimalista en tonos de gris y blanco, todo impecable, todo frío. Sofía entró despacio, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar así, tan grande, tan limpio, tan vacío. «Debes estar cansada», dijo Alejandro. «Voy a preparar el cuarto de huéspedes para ti. Tiene una cama grande, muy cómoda». Sofía no respondió. Solo siguió a Alejandro por los pasillos, siempre unos pasos atrás, siempre alerta, como un animalito asustado listo para huir. Alejandro le mostró el cuarto. Preparó la cama con sábanas limpias, puso toallas en el baño, tomó una camiseta grande suya para que Sofía la usara como pijama. «¿Quieres darte un baño? ¿Comer algo?». Sofía negó con la cabeza. «Solo quiero dormir». «Está bien. Si necesitas algo, solo llámame. Voy a estar aquí en el pasillo». Salió y dejó la puerta entreabierta. Fue a la sala, se sentó en el sofá y hundió el rostro entre las manos. ¿Qué estaba haciendo? Él no sabía cuidar de una niña. No sabía qué decir, qué hacer. Había perdido esa capacidad hacía mucho tiempo. O tal vez nunca la había aprendido realmente. Pasó 1 hora, 2. Alejandro intentó dormir en el sofá, pero no pudo. Se levantó y fue a ver a Sofía. Cuando abrió la puerta del cuarto, el corazón se le encogió. La cama estaba intacta. Sofía no estaba en ella. Estaba acostada en el suelo, acurrucada junto a la maleta vieja, el osito apretado contra su pecho, durmiendo en posición fetal. Alejandro se acercó despacio. La niña dormía inquieta, los labios temblorosos, murmurando palabras que él no podía entender. Tomó una cobija y la cubrió con cuidado sin despertarla. Después se sentó en el suelo recargado en la pared y se quedó allí, vigilando, protegiendo, y por primera vez en años, Alejandro Torres lloró. Lloró por las pérdidas que cargaba. Lloró por el dolor de esa niña.
Lloró porque la vida era injusta y porque a veces todo lo que podemos hacer es quedarnos al lado de quien sufre y sostener su mano hasta el amanecer. Afuera, la Ciudad de México seguía despierta, ruidosa, indiferente. Pero allí, en ese cuarto, dos almas heridas se encontraron. Y tal vez, solo tal vez, eso era el comienzo de algo que podría salvar a ambos. La noche avanzó lenta, pesada de silencios y promesas no dichas, y cuando el sol nació en el horizonte, trayendo un nuevo día, Alejandro todavía estaba allí, sentado en el suelo, velando el sueño de esa niña que el destino había puesto en su camino. El amanecer del sábado en la Ciudad de México trajo consigo un cielo grisáceo, de esos que prometen lluvia, pero no cumplen. Alejandro despertó con dolor de espalda, todavía sentado en el suelo del cuarto de huéspedes, recargado en la pared. La luz tenue del día se filtraba por las cortinas, dibujando rayas suaves en la alfombra. Miró a Sofía. La niña seguía acostada junto a la maleta vieja, envuelta en la cobija que él le había puesto durante la noche. El osito estaba apretado contra su pecho, y el cabello castaño caía despeinado sobre su pequeño rostro. Alejandro se levantó despacio, sintiendo cómo protestaban sus músculos. Hacía años que no pasaba la noche sin dormir de verdad. Estiró el cuerpo, se masajeó el cuello y salió del cuarto sin hacer ruido. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese departamento enorme, que siempre había sido su refugio, ahora parecía amplificar la soledad. Sus pasos resonaban en los pasillos. Las paredes blancas reflejaban la luz fría de la mañana, y todo allí gritaba vacío. En la cocina, Alejandro preparó café. El olor fuerte se esparció por el ambiente, trayendo un poco de normalidad a una situación que estaba lejos de ser normal. Tomó su celular y vio decenas de mensajes. Su asistente preocupado por la junta cancelada. Socios preguntando qué había pasado. Correos de clientes, compromisos, pendientes. Alejandro suspiró. Ese era su mundo. Un mundo de exigencias, plazos, expectativas, pero por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía importante. Respondió solo un mensaje a su asistente. Tuve un imprevisto personal, necesito unos días, reagenda todo. La respuesta llegó rápido. ¿Todo bien, jefe? ¿Necesita algo? Alejandro tecleó. Estoy bien, luego te explico. Guardó el celular y miró por la ventana de la cocina. Allá abajo, la Ciudad de México despertaba. Los coches comenzaban a llenar las calles, la gente caminaba apurada, el mundo seguía su ritmo frenético. Pero allí dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo. Pasos ligeros, vacilantes. Alejandro se giró y vio a Sofía parada en la entrada de la cocina, todavía con la camiseta enorme que él le había dado como pijama. Sostenía el osito con una mano y con la otra se frotaba los ojos, tratando de espantar el sueño. El cabello estaba aún más desordenado y tenía una marca de la cobija en la cara. «Buenos días», dijo Alejandro suavizando la voz. Sofía no respondió. Solo lo miró, con sus ojos grandes y asustados, como si aún no estuviera segura de dónde estaba. «¿Dormiste bien?» La niña negó levemente con la cabeza. «Más o menos». «¿Tienes hambre?» Un asentimiento tímido. Alejandro abrió el refrigerador, pero la realidad lo golpeó como un puñetazo. No había nada allí que una niña pudiera comer. Solo productos dietéticos, yogures sin azúcar, sobras de comida japonesa de hacía 3 días, una botella de agua mineral. Cerró el refrigerador avergonzado. «¿Qué tal si pedimos algo? ¿Te gusta el pan dulce?» «¿Jugo?» Sofía siguió en silencio, pero sus ojos brillaron un poco. Alejandro tomó el teléfono e hizo el pedido. Mientras esperaba, le ofreció agua a la niña. Ella aceptó, bebiendo poco a poco, sus manitas sosteniendo el vaso con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. «Sofía», comenzó Alejandro, sentándose en la mesa de la cocina e indicando la silla de al lado. «Necesito hacerte algunas preguntas, ¿está bien? No es un interrogatorio, no tienes que tener miedo.
Solo quiero entender mejor tu situación para poder ayudarte. La niña se subió a la silla, los pies balanceándose en el aire, lejos del suelo. Está bien. Dijiste ayer que vives con tu tía Verónica. ¿Desde hace cuánto? Sofía pensó. Desde que mi papá se enfermó. Creo que hace como 2 años. No me acuerdo bien. ¿Y antes de eso? ¿Quién te cuidaba? Mi papá, solo él. Vivíamos en una casa grande, bonita. Tenía un jardín con flores, y yo jugaba ahí. Mi papá trabajaba mucho, pero siempre regresaba para cenar conmigo. Me llamaba princesa. Decía que yo era su tesoro. La voz de Sofía se quebró al final y bajó la cabeza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con tu papá? Se enfermó. Empezó a estar muy cansado, dormía mucho. Luego vino la tía Verónica. Era su secretaria en la oficina. Dijo que iba a cuidar de todo, que mi papá necesitaba ayuda. Al principio fue buena, me sonreía. Pero después mi papá se fue y todo cambió. ¿Cómo que se fue? Sofía se encogió de hombros con los ojos llorosos. No sé. Un día estaba ahí en su cuarto acostado. Al otro día ya no estaba. La tía Verónica dijo que se había ido a un lugar donde ya no sentía dolor. Dijo que no iba a volver. Alejandro respiró hondo. La forma en que Sofía lo contaba, con esa mezcla de inocencia y dolor, le partía el corazón. Quería preguntar más, pero sabía que tenía que ir despacio. La niña ya estaba demasiado frágil. Y después de que tu papá se fue, ¿cómo te trataba la tía Verónica? Sofía se quedó en silencio, por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse para escuchar. Al principio todavía era buena, pero después empezó a gritar mucho. Decía que yo daba mucha lata, que comía demasiado, que era una niña enfadosa. Me encerraba en el cuarto cuando tenía visitas. Decía que era para que no estorbara. A veces me quedaba ahí todo el día, sin comer. Solo abría en la noche, cuando la gente se iba. Alejandro apretó los puños debajo de la mesa, tratando de controlar la rabia. Sigue, Sofía, puedes hablar. Rompió mis dibujos. A mí me gustaba dibujar a mi papá para no olvidar su cara. Pero encontró los dibujos y los rompió todos. Dijo que tenía que olvidar el pasado, que ahora ella era mi única familia. También quitó las fotos de la casa, todas. Desapareció todo. ¿Y la foto que estaba en tu maleta? ¿Cómo lograste guardarla? Sofía se limpió una lágrima que se le escapó. La señora Marta, la ama de llaves, me la escondió. Ella era buena. Sabía que la tía Verónica era mala. Un día me abrazó y me dijo que tenía que ser fuerte, que un día alguien me iba a ayudar. Puso la foto en el fondo de la maleta, donde la tía Verónica no la encontraría. Alejandro hizo una nota mental. Marta. Necesitaba encontrar a esa ama de llaves. Era testigo, sabía cosas importantes. Sofía, ¿sabes por qué tu tía te llevó al aeropuerto ayer? La niña negó con la cabeza. Solo dijo que íbamos a viajar, que era una sorpresa. Arregló mi maleta y me llevó. Pero en el aeropuerto se puso rara. Caminaba de un lado para otro, mirando el celular. Luego me sentó en esa banca y me dijo, quédate aquí y espera. Si te portas bien y no te mueves de aquí, regreso. Si desobedeces, me voy y te vas a quedar sola para siempre. Y se fue. ¿Tuviste miedo? Mucho, pero pensé que si obedecía, ella regresaría. Así que me quedé. Me quedé mucho tiempo. La gente pasaba, pero nadie me miraba. Fue como si fuera invisible. Luego el osito se cayó, y tú lo recogiste, y te quedaste. No te fuiste. La voz de Sofía se quebró y comenzó a llorar. Alejandro se levantó y la abrazó, dejando que la niña desahogara años de dolor acumulado. Lloraba con sollozos, aferrada, a él mojando su camisa con lágrimas. Y Alejandro solo la sostenía, sin decir nada porque a veces no hay palabras que puedan reparar lo que está roto. Cuando Sofía se calmó, sonó el timbre. Era la entrega del desayuno. Alejandro preparó todo en la mesa. Pan dulce calientito, jugo de naranja, fruta, yogur. Sofía comió despacio, saboreando cada bocado, como quien no está acostumbrado a tener suficiente comida. Alejandro observaba, con el corazón oprimido. ¿Cuántas comidas se había saltado esa niña?
¿Cuántas noches durmió con hambre? Después del desayuno, Alejandro llamó a Claudia, la trabajadora social. Contestó al tercer timbrazo. «Señor Torres, ¿cómo pasaron la noche?» «Tranquila. Sofía durmió. Yo estuve vigilando. Claudia, necesitamos hablar. La situación es peor de lo que imaginábamos». «Lo sé. Por eso le llamo. Conseguí información preocupante. ¿Puedo pasar por su casa en una hora?» «Puede. Aquí lo espero». Una hora después, Claudia llegó al departamento. Traía una carpeta llena de documentos y una expresión seria. Alejandro sirvió café y se sentaron en la sala, mientras Sofía dibujaba en su cuarto, entretenida con lápices de colores que Alejandro había comprado por internet con entrega express. «¿Entonces?», preguntó Alejandro. Claudia abrió la carpeta. «Investigué todo, lo que pude sobre Verónica Castillo, la mujer que dejó a Sofía en el aeropuerto. Y las cosas no cuadran, señor Torres. Muchas cosas no cuadran». «¿Cómo que no cuadran?» «Primero, no encontré ningún registro oficial de parentesco entre Verónica y Sofía. Ninguno. El acta de nacimiento de Sofía solo menciona al padre, Enrique Moreno, como responsable. La madre figura como desconocida. No hay tías, tíos, abuelos, nada. Entonces, ¿cómo asumió la custodia?» «Exacto. Y aquí es donde se pone raro. Logré acceder a los registros de tutela. Existe un documento firmado por Enrique Moreno, el padre, concediendo la tutela temporal a Verónica Castillo en caso de su incapacidad. El documento es de hace 2 años, un mes antes de que Enrique falleciera. ¿Entonces es legítimo? Debería serlo, pero investigué más a fondo. La notaría donde se registró el documento fue investigada hace 1 año por sospecha de falsificación de firmas en testamentos y poderes. 3 empleados fueron procesados, y el notario público que firmó el documento de tutela de Sofía era uno de ellos. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Está diciendo que el documento podría ser falso? Estoy diciendo que hay fuertes indicios, pero hay más. Enrique Moreno era un empresario exitoso. Tenía una empresa de importación y exportación, un patrimonio estimado en varios millones. Cuando falleció, todo el patrimonio debería haber pasado a Sofía, bajo la administración de un tutor, hasta que cumpliera 18 años. Pero no fue eso lo que pasó. ¿Qué pasó? Verónica Castillo, como tutora legal, asumió el control de los bienes, y en los últimos 2 años, el patrimonio se ha ido disolviendo. Propiedades vendidas, cuentas vaciadas, inversiones liquidadas. Todo legal dentro de la tutela, pero extremadamente sospechoso. Está robando la herencia de la niña. Exactamente, y ahora que se dio cuenta de que las autoridades estaban empezando a investigar irregularidades, tomó la decisión más cruel: deshacerse de la niña. Sin Sofía, sin heredera que cuestione, podría desaparecer con el resto del dinero y esfumarse. Alejandro se pasó la mano por el rostro. Eso es monstruoso. Lo es, y desafortunadamente probar todo esto va a ser difícil. Huyó del país usando documentación falsa. Está en España, probablemente planeando establecerse allí o ir a otro lugar. Traerla de vuelta para que enfrente a la justicia mexicana será complicado. ¿Y Sofía? ¿Qué pasa con ella ahora? Oficialmente, queda bajo el cuidado del Estado. Mientras investigamos. Pero, señor Torres, ¿puedo ser franca? Por favor. El sistema está sobrecargado. Sofía sería enviada a un albergue, junto con decenas de otros niños en situaciones difíciles. Ya ha sufrido traumas severos. Un ambiente así podría empeorar todo. Y considerando que ha creado un vínculo con usted, que usted tiene las condiciones para ofrecerle un ambiente estable, yo estaría dispuesta a trabajar para que usted pudiera ser su guardián temporal. Alejandro se quedó en silencio procesando. Guardián temporal. Él, que ni siquiera podía cuidarse a sí mismo bien. Que convirtió su vida en una secuencia de juntas para no tener que sentir. Que cerró su corazón porque el dolor de perder a quien amaba era demasiado grande. Pero cuando miró hacia el pasillo, hacia la puerta del cuarto donde Sofía dibujaba,
Algo dentro de él se movió. ¿Qué necesito hacer? Claudia sonrió. Necesitamos documentación, evaluaciones, visitas supervisadas, pero voy a facilitar todo lo que pueda. Usted hizo algo raro ayer, señor Torres. Usted se detuvo. La mayoría de la gente habría seguido de largo, pero usted vio a una niña en peligro y decidió quedarse. Eso dice mucho sobre quién es usted. Alejandro negó con la cabeza. No, soy ningún héroe, Claudia. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Pero no lo hacen. La mayoría no lo hace. Y es por eso que Sofía está aquí ahora, y no perdida en algún rincón oscuro del sistema. Después de que Claudia se fue, Alejandro se quedó sentado en la sala pensando. Su vida entera estaba a punto de cambiar. Juntas, viajes, contratos, todo tendría que ser replanteado. Pero cuando Sofía apareció en la sala, sosteniendo un dibujo que había hecho, sus ojos brillaron de una forma que no habían brillado en años. «Lo hice para ti», dijo ella, tímidamente extendiéndole el papel. Era un dibujo simple, hecho con lápices de colores. 2 monitos de palitos, uno grande, uno pequeño, de la mano. Sobre ellos, un sol amarillo. «Es hermoso», dijo Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Puedo guardarlo?» Sofía asintió sonriendo por primera vez desde que la conocía. Esa tarde, Alejandro llamó a Ricardo, su mejor amigo y socio en algunos negocios. Ricardo era un especialista en tecnología, un genio con las computadoras y las redes. Si alguien podía ayudar a rastrear a Verónica Castillo y descubrir la extensión del fraude, era él. Ricardo llegó 2 horas, después cargando una laptop y una expresión curiosa. Alejandro le explicó todo. Ricardo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «Déjamelo a mí. Voy a rastrear cada movimiento digital de esa mujer. Si usó tarjetas, teléfonos, correos, lo voy a encontrar. Y si hay un esquema más grande, vamos a descubrir quién más está involucrado». «Gracias, Ricardo». El amigo le puso la mano en el hombro. «Estás haciendo lo correcto, hermano. No sé qué te pasó ayer en ese aeropuerto, pero sea lo que sea, cambió algo en ti. Te ves más vivo». Alejandro sonrió tristemente. Tal vez necesitaba un propósito que fuera más grande que las hojas de cálculo y los contratos. Tal vez todos lo necesitamos. Mientras Ricardo trabajaba en su laptop, Sofía se acercó tímidamente. Alejandro los presentó, y Ricardo, dándose cuenta de la fragilidad de la niña, fue amable y juguetón, arrancándole algunas sonrisas. La noche llegó de nuevo. Alejandro preparó una cena simple, pasta con salsa de tomate, algo que hasta él podía hacer sin arruinarlo. Sofía comió todo, limpiando el plato, y después pidió bañarse. Alejandro separó ropa limpia suya para que ella la usara, anotando mentalmente que necesitaría comprar ropa adecuada para una niña. Cuando Sofía salió del baño, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros, Alejandro preguntó: «¿Quieres que te ayude a secarte el pelo?» Ella asintió. Alejandro tomó una toalla y una secadora, y con cuidado, paciencia y un poco de torpeza, secó el cabello de la niña. Era extraño hacer algo tan simple, tan común, pero que no había hecho en tanto tiempo, y al mismo tiempo era reconfortante, como si una parte de él que estaba dormida comenzara a despertar. Sofía lo miró por el reflejo del espejo. «Eres bueno. Tú también. ¿Por qué te quedaste conmigo ayer? ¿En el aeropuerto? No tenías por qué». Alejandro se detuvo un momento pensando en la respuesta. «Me quedé porque cuando te vi ahí, sola, asustada, me acordé de lo feo que es estar solo, y pensé que si alguien a quien yo quisiera estuviera en esa situación, me gustaría que alguien se detuviera y se quedara. Así que eso fue lo que hice». Sofía se giró para mirarlo. «¿Perdiste a alguien que querías?» Alejandro sintió que se le oprimía el corazón, pero esta vez no huyó de la pregunta. «Perdí. Hace mucho tiempo, pero no me gusta hablar de eso». «Está bien. A mí tampoco me gusta hablar de mi papá. Duele mucho». «Sí, duele mucho». Se quedaron en silencio por un momento, 2 corazones heridos compartiendo un dolor que no necesitaba palabras. Esa noche, Sofía aceptó dormir en la cama. Alejandro se quedó sentado a su lado leyéndole un libro en voz baja hasta que se durmió.
Cuando finalmente salió del cuarto, encontró a Ricardo todavía en la sala, tecleando frenéticamente. ¿Encontraste algo? Ricardo levantó la mirada. Serio. Encontré. Y es peor de lo que imaginábamos. Verónica no está trabajando sola. Hay transferencias de dinero de la cuenta de Enrique Moreno a por lo menos otras 3 personas en los últimos 2 años. Uno de ellos es un contador, otro es un abogado. Parece una red organizada. ¿Una red de qué? Falsificación de documentos, apropiación de herencias. Sofía podría no ser la única víctima, Alejandro. Podría haber otros niños en la misma situación. Alejandro sintió que la rabia le subía, hirviente e incontrolable. Tenemos que detener esto. Tenemos que exponer a esta gente. Lo haremos, pero tiene que ser con cuidado. Gente así es peligrosa. Si se dan cuenta de que estamos investigando, podrían desaparecer las pruebas. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos investigando, en silencio, hasta que tengamos pruebas suficientes para enterrarlos a todos. Y fue así como, sin darse cuenta, Alejandro Torres entró en un juego peligroso. Un juego donde los oponentes no tenían escrúpulos, donde el premio era la justicia para una niña inocente, y donde la derrota significaría dejar que personas crueles continuaran destruyendo vidas. Pero por primera vez en años, Alejandro tenía algo por lo que luchar que no era dinero ni éxito. Tenía un propósito, y tenía una razón para despertar por la mañana que iba más allá de sí mismo. Sofía había entrado en Minsometsons su vida como una tormenta inesperada, y ahora juntos enfrentarían lo que fuera que viniera. Porque a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, al lado de quien necesitamos proteger. Y eso, Alejandro estaba empezando a entender, era el verdadero significado de la familia. La semana que siguió fue una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Alejandro tuvo que reorganizar por completo su rutina. Las juntas se redujeron drásticamente, los viajes se cancelaron, los compromisos se pospusieron. Sus socios no entendían qué estaba pasando, pero lo respetaban. Ricardo, que conocía la historia completa, ayudaba a cubrir las ausencias y a mantener los negocios funcionando. Sofía poco a poco comenzaba a adaptarse. Todavía se despertaba asustada durante la noche, llamando a su papá, llorando bajito para no molestar. Alejandro siempre iba con ella, encendía la luz de la lámpara, se sentaba en el borde de la cama y le sostenía la mano hasta que volvía a dormirse. En esas noches, él se quedaba allí, observando esa carita tranquila en su sueño, y se preguntaba cómo alguien podía haber sido tan cruel con una niña tan frágil. Durante el día, Alejandro descubrió un mundo que había olvidado. Comprar ropa, de niña en una tienda llena de colores y estampados, elegir juguetes y ver los ojos de Sofía brillar de alegría, preparar comidas sencillas y sentarse a la mesa para conversar sobre el día. Eran cosas pequeñas, cotidianas, pero que llenaban el vacío que durante años había dominado ese departamento. Sofía todavía era tímida y cautelosa, pedía permiso para todo, para comer, para tomar agua, para ir al baño, para prender la televisión. Alejandro tenía que recordarle constantemente que no necesitaba autorización para sus necesidades básicas, que esa también era su casa, que allí estaba segura. El martes, Claudia regresó al departamento acompañada de una psicóloga infantil llamada Doctora Beatriz. Era una mujer joven, de unos 30 y tantos años, cabello rizado recogido en un chongo, lentes de armazón colorido y una sonrisa amable. Conversó con Sofía a solas durante más de 1 hora. Cuando salió del cuarto, su expresión era seria. En la sala, lejos de los oídos de Sofía, Beatriz explicó: la niña presenta signos claros de trauma emocional severo. Fue sometida a aislamiento prolongado, privación afectiva y posiblemente negligencia alimentaria. Sofía desarrolló mecanismos de defensa típicos de niños que viven en ambientes hostiles. Se culpa por todo. Cree que necesita ser perfecta para ser amada. Tiene un miedo constante a ser abandonada de nuevo. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. ¿Se va a recuperar?
Beatriz asintió. Con tratamiento adecuado, un ambiente acogedor y mucho amor, sí. Los niños son resilientes, señor Torres, pero el proceso será largo. Necesitará acompañamiento psicológico regular, paciencia y sobre todo consistencia. Sofía necesita aprender que el mundo no siempre es un lugar peligroso, que hay personas confiables, que merece ser amada incondicionalmente. Voy a hacer lo que sea necesario. Sé que lo hará. Y puedo ver que ya lo está haciendo. La forma en que Sofía habla de usted, el brillo en sus ojos cuando menciona su nombre, eso no se compra. Está empezando a confiar, y eso es un paso enorme. Esa misma semana, Ricardo hizo descubrimientos preocupantes. Estaba sentado en el departamento de Alejandro, la laptop abierta sobre la mesa del comedor, archivos esparcidos, gráficos complejos en la pantalla. Alejandro preparaba café mientras Sofía dibujaba en el cuarto. «Alejandro, tienes que ver esto», llamó Ricardo con voz tensa. Alejandro se acercó. «¿Qué encontraste?» Ricardo giró la pantalla. «Logré rastrear los movimientos financieros de Verónica Castillo. En los últimos 2 años, transfirió más de 3 millones de pesos de la cuenta de Enrique Moreno a cuentas en el extranjero. Pero aquí está el problema. No actuó sola. Mira estos nombres. En la pantalla, una lista de transacciones bancarias. Alejandro se enfocó en los nombres. Alberto Fonseca, contador. Mauricio Durán, abogado. Silvana Costa, empleada de una notaría. Ricardo continuó. Alberto Fonseca era el contador de Enrique Moreno. Después de su muerte, asumió la gestión financiera de la herencia bajo la supervisión de Verónica. Mauricio Durán fue quien redactó el documento de tutela, y Silvana Costa trabaja en la misma notaría que está siendo investigada por fraudes. Entonces, todos ellos están involucrados. Exactamente. Y hay más. Encontré registros de al menos otras 4 niñas que pasaron por procesos de tutela similares en los últimos 3 años. Todas con padres fallecidos, todas con patrimonios considerables, todas con tutelas concedidas a personas sin parentesco real. Y en todos los casos, Mauricio Durán estuvo involucrado en la documentación. Alejandro sintió la rabia hirviendo. Esto es un esquema sistemático. Lo es. Eligen a niños vulnerables, huérfanos, con herencias, falsifican documentos de tutela, asumen el control de los bienes, vacían las cuentas y luego se deshacen de los niños. Es un negocio para ellos, Alejandro, un negocio repugnante. Tenemos que llevar esto a la policía. Ricardo dudó. Ya lo intenté. Fui a la delegación ayer. Presenté parte de las evidencias que encontré. ¿Sabes qué me dijeron? Que se necesitaba una investigación formal, que no podían actuar basándose en datos obtenidos de forma irregular, que yo podría estar violando leyes de privacidad. Me mandaron a volar. Alejandro golpeó la mesa, haciendo que los papeles saltaran. ¿Están protegiendo a estos criminales? No sé si es protección o solo burocracia, pero el resultado es el mismo. No pasa nada. Y mientras tanto, Verónica está en España, probablemente preparándose para desaparecer por completo. Alejandro se pasó la mano por el cabello, frustrado. Tiene que haber una forma. No podemos dejar que esta gente se salga con la suya. Ricardo cerró la laptop. Seguiré investigando. Cuantas más pruebas concretas tengamos, más difícil será que nos ignoren. Pero Alejandro, tienes que tener cuidado. A esta gente no le va a gustar que la expongan. Si descubren que estamos investigando, podrían reaccionar. ¿Cómo que reaccionar? No sé, pero la gente que roba millones usando a niños huérfanos como herramienta no es precisamente conocida por tener escrúpulos. Alejandro sabía que Ricardo tenía razón, pero la idea de retroceder, de dejar a Sofía y a otros niños sin justicia, era insoportable. 2 días después, el jueves, algo extraño sucedió. Alejandro llevaba a Sofía a su primera consulta con Beatriz cuando notó un coche negro estacionado frente al edificio. Nada anormal al principio, pero cuando salieron del estacionamiento, el coche comenzó a seguirlos. Alejandro cambió de carril, el coche también cambió. Aceleró, el coche aceleró.
Dio vuelta en una calle lateral. El coche también dio vuelta. El corazón de Alejandro se disparó. Miró por el retrovisor. Vidrios polarizados. Imposible ver quién estaba dentro. Pensó en acelerar, pero Sofía estaba en el asiento de atrás. No podía arriesgarse. ¿Todo bien ahí atrás, princesa?, preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Todo bien. ¿Por qué vamos tan rápido? Solo tengo prisa, no te preocupes. Alejandro tomó el celular y llamó a Ricardo. El coche negro continuó detrás de ellos por 2 cuadras más. Luego giró repentinamente y desapareció en una transversal. Alejandro respiró aliviado, pero la advertencia estaba dada. Alguien sabía que estaba investigando. Cuando llegaron al consultorio de Beatriz, Alejandro estaba tenso. La psicóloga lo notó de inmediato. ¿Pasó algo? Alejandro esperó a que Sofía entrara a la sala de juegos antes de contarle. Beatriz frunció el ceño. Señor Torres, eso es preocupante. Si hay gente siguiéndolo, puede que estén tratando de intimidarlo. Debería levantar un acta. Lo haré. Pero tengo miedo de que eso empeore la situación. Y también tiene miedo de que no hagan nada, ¿verdad? Alejandro asintió. El sistema parece estar en nuestra contra. Beatriz suspiró. Desafortunadamente, los casos de corrupción que involucran tutelas y herencias son más comunes de lo que imaginamos. Hay intereses poderosos y muchas veces las autoridades no están preparadas o son reacias a actuar. Pero no se rinda, señor Torres. Sofía lo necesita fuerte y decidido. No me voy a rendir. Y no se rindió. Pero los días siguientes trajeron nuevos desafíos. El viernes por la noche, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con cautela. Bueno, la voz del otro lado era masculina, grave, calculadora. Señor Torres, sería inteligente de su parte dejar de meterse en asuntos que no le conciernen. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que se está poniendo a sí mismo y a la niña en peligro. Deje las cosas. ¿Cómo están? Olvide lo que cree que descubrió. Y todos salimos ganando. Alejandro sintió que la rabia le subía. ¿Creen que pueden intimidarme? Voy a llegar hasta el final. Voy a exponer a cada uno de ustedes. Risas del otro lado. Adelante, pues. Pero recuerde, tiene mucho que perder. Su reputación, sus negocios, su libertad. Piense bien lo que está haciendo. La llamada se cortó. Alejandro se quedó parado, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza. La amenaza era clara, pero retroceder ahora significaría abandonar a Sofía, abandonar a todos los otros niños que habían sido víctimas de ese esquema. Y eso no podía hacerlo. El sábado por la mañana, mientras desayunaba con Sofía, Alejandro recibió un mensaje de Ricardo. Prende las noticias. Alejandro encendió la televisión. Lo que vio lo dejó helado. En la pantalla, un reportero hablaba frente al edificio de su empresa. Empresario investigado por sospecha de irregularidades en la custodia de una menor. Alejandro Torres, director general de Novaloc Tecnología, está bajo investigación tras asumir la custodia temporal de una niña sin parentesco legal. Las autoridades cuestionan los motivos y la legalidad de la situación. Hay sospechas de que Torres podría estar usando a la niña para su propio beneficio. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no era verdad. Nada de eso era verdad. Pero los medios estaban destruyendo su reputación y él sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Llamó a Claudia de inmediato. Ella ya había visto el reportaje. Señor Torres, esto es un ataque coordinado. Alguien filtró información distorsionada a la prensa. Tenemos que actuar rápido. Voy a preparar un comunicado oficial explicando la situación real. Pero el daño ya estaba hecho. A lo largo del día, Alejandro recibió decenas de llamadas. Clientes preocupados, socios queriendo explicaciones, socios comerciales distanciándose. Su vida profesional se estaba desmoronando. Y entonces llegó el golpe final. El lunes por la mañana, 2 actuarios tocaron el timbre del departamento. Alejandro abrió, con el estómago hecho un nudo. ¿Alejandro Torres? Sí. Se le notifica de una acción judicial.
Se ha abierto un proceso cuestionando la legalidad de la custodia temporal de la menor Sofía Moreno. Se ha fijado una audiencia para dentro de 3 días. Deberá comparecer con su abogado y toda la documentación pertinente. Alejandro tomó los papeles, con las manos temblorosas. ¿Quién abrió el proceso? El actuario consultó los documentos. El licenciado Mauricio Durán, representando los intereses de la tutora legal Verónica Castillo. Alejandro sintió que la bilis le subía a la garganta. Estaban usando la ley en su contra, usando el propio sistema para proteger a los criminales. Cuando los actuarios se fueron, Alejandro se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Sofía apareció asustada. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esas personas? Alejandro respiró hondo, tratando de controlarse. Nada de qué preocuparte, princesa. Solo unos papeles aburridos de adultos. Pero Sofía no era tonta. Vio la desesperación en sus ojos. ¿Tienes miedo? Alejandro la miró. Esos ojos grandes, confiados, esperanzados. No podía mentirle. Sí, tengo miedo de perderte. Sofía se acercó y abrazó a Alejandro. No me vas a perder. Prometiste que te ibas a quedar conmigo. Y yo te creo. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad por una niña que ya había sido traicionada tantas veces, rompieron algo dentro de Alejandro. Abrazó a Sofía de vuelta, con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el mal del mundo. Te prometo que voy a luchar, Sofía. Voy a luchar hasta el final. Lo sé. Esa tarde Alejandro contrató a la mejor abogada que conocía. La licenciada. Elena Cervantes era una mujer de 50 años, especialista en derecho familiar, conocida por su tenacidad y por nunca retroceder ante las injusticias. Cuando Alejandro le explicó la situación, se indignó. Esto es una trampa, señor Torres. Están usando la ley para silenciarlo. Pero no lo van a lograr. Vamos a probar que Sofía estaba en una situación de peligro real, que la tutela de Verónica es fraudulenta y que usted es la mejor opción para el bienestar de la niña. ¿Cree que podamos? Elena sonrió, confiada. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Y tengo un historial bastante exitoso. Mientras tanto, Ricardo seguía investigando. Y el martes por la noche llamó a Alejandro con la voz excitada. Alejandro, encontré algo grande. Logré acceder a los correos de Mauricio Durán. Fue descuidado, no los encriptó bien. Y hay mensajes comprometedores. Él y Verónica planearon todo, desde la falsificación de los documentos hasta el abandono de Sofía en el aeropuerto. Está todo registrado. Eso es increíble. ¿Podemos usarlo en la audiencia? Podemos. Pero hay un problema. La forma en que obtuve estos correos puede ser cuestionada legalmente. Necesitamos encontrar una manera de presentar la información sin revelar cómo la conseguimos. Elena, cuando supo de las evidencias, tuvo una idea. Podemos hacer una denuncia anónima al Ministerio Público. Si ellos abren una investigación oficial y encuentran las mismas evidencias, podrán usarlas legalmente. Y así lo hicieron. La denuncia fue presentada, pero la audiencia estaba fijada para el día siguiente, y no había tiempo para que una investigación formal avanzara. La noche antes de la audiencia, Alejandro no pudo dormir. Acostado en la cama, miraba el techo, pensando en todo lo que podría salir mal. Si perdía la custodia de Sofía, ¿a dónde iría ella? ¿De vuelta al sistema? ¿A algún albergue donde nadie la conocería? ¿Dónde sería solo un número más? Se levantó y fue a su cuarto. Sofía dormía tranquila, el osito apretado contra su pecho. Alejandro se sentó al lado de la cama y tomó su manita. «No voy a dejar que te lastimen de nuevo», susurró. «Te lo prometo». Como si lo escuchara, incluso dormida, Sofía apretó su mano de vuelta. La mañana de la audiencia, Alejandro se puso su mejor traje. Elena estaba confiada, pero realista. «Vamos a presentar todos los hechos, todas las evidencias que tenemos. El juez es conocido por ser justo, tenemos una oportunidad». ¿Y Sofía? Claudia se quedará con ella en el juzgado, en una sala de espera especial. Es mejor que no presencie el proceso. Alejandro estuvo de acuerdo, aunque sabía que Sofía estaba asustada. Antes de salir, se arrodilló frente a ella. «Voy a resolver esto, ¿de acuerdo?
Y cuando regrese vamos a celebrar. ¿Te parece? Sofía lo abrazó fuerte. Confío en ti. El juzgado estaba lleno. Alejandro entró en la sala de audiencias con Elena a su lado. Del otro lado, Mauricio Durán, un hombre de 50 y tantos años, traje impecable, expresión arrogante. A su lado una mujer que Alejandro supuso era la representante del Ministerio Público. El juez, el doctor Fernando Almeida, un hombre de unos 60 años, cabello canoso, mirada seria, abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar la situación de la menor Sofía Moreno y decidir sobre la custodia temporal. Licenciado Durán puede comenzar. Mauricio se levantó confiado. Su señoría, estamos aquí porque una niña fue retirada ilegalmente del cuidado de su tutora legal, Verónica Castillo. El señor Alejandro Torres, sin ningún vínculo familiar ni autorización, asumió la custodia de la niña, alegando abandono. Sin embargo, nuestra clienta simplemente salió momentáneamente del aeropuerto para resolver un asunto urgente y cuando regresó, la niña había sido llevada por el señor Torres. Elena se levantó. Objeción, su señoría. Esa versión de los hechos está completamente distorsionada. Tenemos registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto que muestran que la señora Verónica Castillo abordó un vuelo internacional, dejando a la niña sola por más de 3 horas. El juez levantó la mano. Analizaré todas las evidencias. Ambos tendrán la oportunidad de presentar su versión. Prosigan. Lo que siguió fue una intensa batalla legal. Elena presentó las grabaciones, los testimonios de los empleados del aeropuerto, el informe psicológico de Sofía, que mostraba un trauma severo. Mauricio contraargumentaba, alegando que todo era un malentendido, que Verónica tenía motivos legítimos, que Alejandro era un oportunista. Fue entonces cuando Elena jugó su carta final. Su señoría, nos gustaría presentar documentos que cuestionan la legitimidad de la propia tutela de Verónica Castillo sobre Sofía Moreno. Mauricio palideció. Objeción. Esos documentos no fueron presentados previamente. El juez analizó. La admito. Presente los documentos. Elena entregó copias de la investigación de la notaría, las transacciones bancarias sospechosas, todo lo que Ricardo había descubierto. El juez leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Estos son hechos extremadamente preocupantes. Voy a suspender temporalmente la tutela de Verónica Castillo hasta que se realice una investigación completa. En cuanto a la custodia de Sofía Moreno, considerando el informe psicológico que atestigua el vínculo de la niña con el señor Torres y la ausencia de alternativas adecuadas en este momento, mantengo la custodia temporal con el señor Alejandro Torres bajo la supervisión del DIF. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Elena sonrió, victoriosa, pero el juez no había terminado. Sin embargo, señor Torres, esta es una responsabilidad seria. Cualquier irregularidad y la situación será revisada de inmediato. ¿Está claro? Perfectamente claro, su señoría. Mauricio salió de la sala furioso, arrojando papeles en su portafolio. Alejandro sabía que esto no había terminado. Apenas había comenzado. Pero al menos por ahora, Sofía estaba a salvo. Cuando regresó a la sala de espera y vio a Sofía corriendo hacia él con los brazos abiertos, Alejandro sintió que había hecho lo correcto. Abrazó a la niña, levantándola del suelo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida tenía un propósito real. «Lo logramos, princesa, ¿te vas a quedar conmigo?» «¿Para siempre?» Alejandro la miró a los ojos. «Mientras yo pueda. Luchar por ello, sí. Para siempre». La victoria en la audiencia trajo alivio, pero Alejandro sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Mauricio Durán no era el tipo de persona que aceptaba derrotas fácilmente, y en los días siguientes quedó claro que él y sus socios no se rendirían tan fácilmente. En la semana que siguió a la audiencia, cosas extrañas comenzaron a suceder. La cuenta bancaria de Alejandro fue bloqueada temporalmente por una orden judicial sospechosa, alegando irregularidades fiscales que él sabía que no existían. Se abrieron demandas laborales falsas contra su empresa por parte de empleados que,
nunca había contratado. Los proveedores comenzaron a cancelar contratos sin explicación. Era un ataque coordinado, meticuloso, diseñado para destruirlo financieramente y aislarlo socialmente. Ricardo trabajaba día y noche, tratando de rastrear el origen de los ataques y reunir más evidencias contra la red de Mauricio. Elena Cervantes presentaba contrademandas, defendiendo a Alejandro en todos los frentes, pero era como luchar contra sombras. Por cada demanda que tumbaban, surgían dos nuevas. Sofía percibía la tensión. Veía a Alejandro pasar noches enteras en el estudio, el rostro marcado por la preocupación, los hombros cargados de un peso invisible. Una noche entró silenciosamente a su estudio, con el osito bajo el brazo. «¿Estás triste?», dijo, no como pregunta, sino como una constatación. Alejandro se giró, tratando de ocultar el agotamiento. «No, princesa, solo estoy cansado». Sofía se acercó y puso su manita sobre la de él. «Sé que hay gente mala tratando de hacerte daño. Es por mi culpa, ¿verdad?». Alejandro sintió que se le oprimía el corazón. «No, nada de esto es tu culpa. La gente mala hace cosas malas porque elige hacerlo, no por tu causa. Pero si yo no estuviera aquí, no tendrías estos problemas». Alejandro sentó a Sofía en su regazo. «Escucha bien lo que voy a decirte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida en mucho, mucho tiempo. Antes de encontrarte, yo estaba perdido. Trabajaba sin parar para no tener que sentir, para no tener que recordar. Pero tú me hiciste recordar que la vida puede ser más que solo sobrevivir. Me hiciste querer vivir de nuevo, así que no digas que es tu culpa. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». Sofía abrazó a Alejandro y se quedaron así por un largo tiempo, dos corazones heridos encontrando fuerza el uno en el otro. Fue el jueves siguiente cuando todo cambió. Ricardo apareció en el departamento con una expresión que Alejandro no pudo descifrar. Era una mezcla de emoción y urgencia. «Alejandro, tienes que ver esto. Ahora». Se encerraron en el estudio mientras Sofía veía caricaturas en la sala. Ricardo abrió la laptop y mostró una serie de documentos. «Conseguí algo grande, muy grande. ¿Recuerdas que estaba rastreando las transacciones financieras de Mauricio y Verónica? Bueno, encontré la fuente. No solo estaban desviando dinero de las herencias, estaban lavando ese dinero a través de una institución de caridad ficticia». Alejandro se inclinó para ver mejor. «¿Cómo?». Ricardo hizo clic en algunos archivos. Crearon una organización no gubernamental falsa llamada Fundación Esperanza Infantil. En papel, era una institución que ayudaba a niños huérfanos. En realidad, era una fachada para mover dinero ilícito. Usaban a los niños como fachada, falsificaban documentos de donaciones y transferían los valores desviados de las herencias a cuentas en el extranjero a través de esa organización. Alejandro sintió náuseas. Usaban a niños vulnerables como herramienta para sus crímenes. Exactamente. Y hay más. Logré localizar la dirección física de esta falsa institución. Es una bodega industrial abandonada en una zona de Iztapalapa, pero los registros muestran que hubo actividad allí hasta la semana pasada. Movimiento de documentos, reuniones. Creo que todavía están usando el lugar. Tenemos que avisar a la policía. Ya avisé, pero Alejandro, ya sabes cómo es. Burocracia, procesos, pueden tardar semanas en conseguir una orden de cateo, y en ese tiempo van a limpiar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo dudó. Sé dónde está la bodega. Podemos ir hasta allá, solo para ver. Si encontramos algo concreto, tomamos fotos, lo documentamos, y entonces sí, la policía no podrá ignorarlo. Alejandro pensó. Era arriesgado, pero la idea de quedarse de brazos cruzados mientras esa gente seguía destruyendo vidas era insoportable. Vamos. Dejaron a Sofía con Claudia, inventando una excusa de una junta de negocios. La trabajadora social se dio cuenta de que había algo más, pero confió en Alejandro. «Solo tengan cuidado», dijo al despedirse. La bodega estaba en una zona industrial decadente de la ciudad, entre fábricas cerradas y terrenos baldíos.
Era el final de la tarde cuando Alejandro y Ricardo llegaron. El cielo estaba cargado, amenazando con llover, y la luz tenue le daba al lugar un aspecto aún más siniestro. La bodega tenía un letrero, descolorido, Fundación Esperanza Infantil. Las ventanas estaban sucias, algunas rotas. Un candado aseguraba el portón principal, pero parecía viejo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Alejandro. Ricardo asintió. Solo vamos a echar un vistazo rápido. Si hay algo importante, lo fotografiamos y nos vamos. Lograron abrir el candado con algo de esfuerzo. Entraron con cautela. El interior era amplio, mal iluminado por la luz que entraba por las ventanas sucias. Había mesas apiladas, cajas de cartón, archiveros de metal oxidados. El polvo lo cubría todo, pero se notaba que el lugar había sido usado recientemente. Marcas de pasos en el suelo, papeles recientes en algunas mesas. Ricardo comenzó a fotografiar todo. Alejandro abrió uno de los archiveros. Dentro, carpetas con nombres de niños, documentos de tutela, transferencias bancarias, actas. Sofía estaba allí, pero había otros nombres, muchos otros. Esto es evidencia suficiente para acabar con ellos, dijo Alejandro, fotografiando página por página. Fue entonces cuando escucharon el sonido de coches llegando afuera. Alejandro y Ricardo se miraron, el pánico creciendo. Corrieron a una ventana lateral y vieron 2 coches negros estacionándose frente a la bodega. 4 hombres bajaron, todos de traje oscuro, y entre ellos, Mauricio Durán. «Tenemos que salir, ahora», susurró Ricardo, pero ya era tarde. La puerta principal se abrió de golpe. Mauricio entró acompañado de los otros hombres. Alejandro y Ricardo se escondieron detrás de una pila de cajas conteniendo la respiración. «Estoy seguro de que cerré esta puerta con candado», dijo uno de los hombres. Mauricio miró a su alrededor sospechoso. «Alguien estuvo aquí. Revisen todo». Los hombres comenzaron a dispersarse por la bodega. Alejandro y Ricardo sabían que era cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Alejandro miró a su alrededor, buscando una salida. Había una puerta en la parte de atrás, parcialmente oculta por cajas apiladas. Lentamente, haciendo el mínimo ruido posible, comenzaron a moverse hacia la puerta. Estaban casi allí cuando Ricardo tropezó con una lata, que rodó ruidosamente por el suelo. «¡Allí!», gritó uno de los hombres. Alejandro jaló a Ricardo y corrieron hacia la puerta trasera, abriéndola de una patada. Salieron a un callejón estrecho lleno de basura y escombros. Corrían cuando escucharon gritos detrás de ellos. «¡Atrápenlos! ¡No pueden salir de aquí!». Alejandro y Ricardo corrieron como nunca. La adrenalina a tope, el corazón desbocado. Cruzaron el callejón, saltaron un muro bajo, entraron en otro terreno abandonado. Detrás de ellos, los pasos de los hombres resonaban, cada vez más cerca. Fue entonces cuando Alejandro vio un agujero en la cerca lateral. Empujó a Ricardo y luego se metió él. Cayeron en una calle paralela, justo a tiempo para ver un microbús parando en la esquina. Subieron corriendo, jadeando mientras el micro partía. A través de la ventana trasera, vieron a los hombres saliendo del terreno, mirando a todos lados, pero el micro ya estaba demasiado lejos. Ricardo apoyó las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Eso estuvo muy cerca. Alejandro todavía sostenía el celular con fuerza. «Las fotos», conseguimos las fotos y las consiguieron. Cientos de imágenes de documentos comprometedores, pruebas irrefutables del esquema. Cuando llegaron a salvo al departamento de Alejandro y verificaron que las fotos estaban guardadas en la nube, Ricardo sonrió exhausto. «Los tenemos, Alejandro, los tenemos a todos». A la mañana siguiente, Ricardo entregó todo el material a Elena Cervantes, quien inmediatamente lo presentó al Ministerio Público. Esta vez, las evidencias eran tan sólidas, tan concretas, que no había forma de ignorarlas. El fiscal a cargo, el doctor Augusto Méndez, quedó impactado con la magnitud del esquema. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Vamos a actuar de inmediato». Y actuaron. Esa misma tarde se desató un operativo policial. Los agentes irrumpieron en la bodega de la falsa fundación, incautando documentos, computadoras, cajas fuertes con dinero.
Mauricio Durán fue detenido tratando de destruir evidencias. Alberto Fonseca, el contador, fue encontrado en su oficina, rodeado de papeles que probaban las transacciones ilícitas. Silvana Costa fue localizada tratando de salir de la ciudad. El operativo fue noticia en todos los periódicos. Desmantelan en la CDMX red millonaria de apropiación de herencias infantiles. Los titulares cubrían las primeras planas, mostrando fotos de los involucrados siendo llevados por la policía. Alejandro vio las noticias con Sofía a su lado. La niña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero percibía que algo importante había cambiado. ¿Ya se acabó?, preguntó ella. Alejandro la abrazó. Ya se acabó, princesa. La gente mala va a pagar por lo que hizo. ¿Y Verónica? ¿Va a regresar? No va a regresar. Ya no puede hacerte daño. Y fue verdad. Con las pruebas reunidas, se envió una solicitud de extradición a España. Verónica Castillo fue localizada y extraditada de vuelta a México 2 meses después. Enfrentó un juicio y fue declarada culpable de fraude, malversación, falsificación de documentos y abandono de incapaz. Recibió una larga sentencia. Mauricio Durán y los otros involucrados también fueron juzgados y condenados, pero para Alejandro y Sofía, la justicia legal era solo una parte de la sanación. La verdadera transformación ocurrió en los meses y años que siguieron. Con el proceso legal resuelto, Alejandro finalmente pudo adoptar a Sofía oficialmente. La audiencia de adopción fue simple, íntima, pero profundamente emotiva. Cuando el juez declaró que Sofía era oficialmente hija de Alejandro, la niña lloró. Alejandro lloró. Claudia, que estaba presente, lloró. Eran lágrimas de alegría, de un nuevo comienzo, de una familia que no nació de la sangre, sino del amor. Sofía comenzó a ir a la escuela, hizo amigos, aprendió a sonreír sin miedo. Las sesiones de terapia con la doctora Beatriz continuaron, y poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Todavía tenía días difíciles, momentos en que el pasado regresaba con fuerza, pero Alejandro siempre estaba allí, sosteniendo su mano, recordándole que estaba a salvo, que era amada. Alejandro también cambió. Redujo drásticamente su carga de trabajo, delegó más responsabilidades, comenzó a priorizar el tiempo de calidad con Sofía, descubrió la alegría de ir a las juntas escolares, de ayudar con la tarea, de preparar el desayuno en las mañanas lentas de domingo. Su casa, antes fría y vacía, se llenó de risas, dibujos pegados en el refrigerador, juguetes esparcidos por la sala. Y no cambiaría nada de eso por todo el éxito profesional del mundo. Pero había algo más que Alejandro quería hacer. Algo que nació de esa experiencia traumática pero transformadora. 1 año después de la adopción, Alejandro creó la Fundación Renacer, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños víctimas de abandono, abuso y negligencia. La fundación ofrecía apoyo psicológico, legal y social a niños y familias en situación de vulnerabilidad. Alejandro invirtió una parte significativa de su fortuna personal en el proyecto y Ricardo se unió a él, usando sus habilidades tecnológicas para crear sistemas que rastreaban irregularidades en procesos de tutela, ayudando a prevenir que otros casos como el de Sofía ocurrieran. Elena Cervantes se convirtió en la directora jurídica de la Fundación, trabajando incansablemente para dar voz a los niños que el sistema había olvidado. Claudia y la doctora Beatriz también se unieron, formando un equipo dedicado y apasionado. La fundación creció rápidamente. En 3 años, ya había ayudado a cientos de niños. Las historias de éxito comenzaron a surgir. Niños que habían sido rescatados de situaciones terribles, que encontraron hogares amorosos, que comenzaron a sanar. Sofía creció en medio de este ambiente de compasión y propósito. Veía a Alejandro dedicarse diariamente a ayudar a otros niños como ella, y eso moldeó profundamente quién se convertiría. Cuando tenía 12 años, Sofía comenzó a interesarse por la medicina. Quería entender cómo curar no solo el cuerpo, sino también el alma.
Alejandro la apoyó incondicionalmente, comprándole libros, fomentando sus preguntas, llevándola a conocer a médicos y psicólogos. En la adolescencia, Sofía se convirtió en voluntaria en la fundación. Ayudaba a otros niños, compartía su historia cuando se sentía cómoda, ofrecía ese abrazo que ella misma había recibido años antes. Era como si le estuviera devolviendo al mundo la compasión que había salvado su vida. A los 18 años, Sofía entró a la Facultad de Medicina. Fue un día de inmenso orgullo para Alejandro. Verla allí, fuerte, segura, llena de sueños, era la prueba de que el amor puede verdaderamente transformar vidas. Durante la carrera, Sofía se especializó en pediatría, con un enfoque en trauma infantil. Quería trabajar específicamente con niños que habían sufrido abusos, negligencia, abandono. Quería usar su propia experiencia para ayudar a otros niños a encontrar el camino de regreso a la vida. Alejandro envejeció acompañando cada paso de este viaje. Su cabello se volvió canoso, las arrugas marcaron su rostro, pero sus ojos brillaban con una alegría que no había sentido en décadas. El dolor de sus pérdidas pasadas nunca desapareció por completo, pero fue suavizado por el amor que él y Sofía construyeron juntos. Cuando Sofía se graduó como médica, Alejandro estaba en la primera fila de la ceremonia de graduación. Cuando ella subió al escenario para recibir su título, él lloró abiertamente. Esa niña asustada que encontró en un aeropuerto años atrás era ahora una mujer fuerte, decidida, llena de compasión, y él tuvo el privilegio de haber caminado a su lado durante toda esa transformación. Sofía comenzó a trabajar en un hospital público especializado en pediatría, pero también dedicaba tiempo a la Fundación Renacer, atendiendo a niños víctimas de traumas. Tenía un don especial. Lograba conectar con niños asustados de una forma que pocos podían, quizás porque ella sabía exactamente cómo era estar en ese lugar oscuro, y sabía cómo encontrar la luz. Los años pasaron. La Fundación Renacer se expandió a otras ciudades de México. Miles de niños fueron ayudados, familias fueron reconstruidas, vidas fueron salvadas. Alejandro, ya en sus 60 y tantos años, comenzó a alejarse gradualmente de la gestión de la fundación, pasando más responsabilidades al equipo joven y dedicado que había formado. Pero nunca se detuvo por completo. Siempre había una junta a la que asistir, un niño que conocer, una historia que escuchar. Una tarde de otoño, Alejandro y Sofía estaban sentados en la terraza del departamento, tomando café y observando la ciudad de México allá abajo. Sofía ahora tenía 30 años, era una médica respetada y amada por sus pacientes. «¿Sabes una cosa, papá?», dijo Sofía, usando la palabra que le había llevado años sentirse cómoda diciendo. «A veces pienso en el día en que me encontraste en ese aeropuerto y me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera seguido de largo». Alejandro la miró. «Pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque había alguien allá arriba que sabía que los dos nos necesitábamos. Tú necesitabas a alguien que te salvara, y yo necesitaba a alguien que me recordara por qué vale la pena vivir». Sofía le tomó la mano. «Me diste una vida, papá, una vida de verdad, y ahora yo intento hacer lo mismo por otros niños. Intento ser para ellos lo que tú fuiste para mí, alguien que se detiene y se queda, alguien que no se rinde. Y lo logras. Todos los días lo logras». Se quedaron en silencio, disfrutando de ese momento de paz. Dos vidas que se encontraron en el momento justo, que se salvaron mutuamente, que construyeron algo hermoso en medio de tanto dolor. Más tarde ese año, Alejandro comenzó a sentir un cansancio que no se iba. Se hizo estudios y descubrió que su corazón, que había cargado tanto a lo largo de la vida, estaba débil. Los médicos fueron honestos. Todavía había tiempo, pero no mucho. Alejandro enfrentó la noticia con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo. No tenía miedo, había vivido una vida plena, había amado profundamente, había hecho una diferencia en el mundo. Y lo más importante, tenía a Sofía. No a la niña asustada del aeropuerto, sino a la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido.
En los meses que siguieron, Alejandro puso sus asuntos en orden. Se aseguró de que la Fundación Renacer tuviera recursos para continuar su trabajo por muchos años. Escribió cartas a las personas que amaba. Pasó tiempo de calidad con Sofía, compartiendo recuerdos, risas y a veces lágrimas silenciosas. Una noche, sentados juntos como lo hacían desde que Sofía era niña, Alejandro dijo: «No tengas miedo cuando me vaya. Eres fuerte, eres increíble y vas a seguir haciendo la diferencia en la vida de tantos niños. Me voy con orgullo en el corazón sabiendo que vas a estar bien». Sofía lloró, pero asintió. «Tú me enseñaste todo, papá. Me enseñaste que el amor puede sanar, que la compasión puede cambiar vidas, que vale la pena luchar por los que no pueden luchar por sí mismos. Voy a llevar eso conmigo para siempre». Cuando Alejandro partió, fue en paz, rodeado del amor de Sofía y de las personas que había tocado a lo largo de los años. El funeral fue sencillo como él había pedido, pero la iglesia estaba llena, niños que había ayudado, ahora adultos con sus propias familias, profesionales de la fundación, amigos, todos allí para honrar a un hombre que había dedicado la segunda parte de su vida a hacer el mundo un poco mejor. Sofía dio un discurso. Con la voz entrecortada pero firme dijo: «Mi papá no era perfecto. Tenía sus dolores, sus fallas, sus miedos, pero tenía algo raro. Tenía el valor de detenerse. En un mundo donde todos corren apurados, él vio a una niña asustada y eligió quedarse. Y esa elección lo cambió todo. Cambió mi vida, cambió su vida. Y a través de la fundación que creó, cambió la vida de miles de otros niños. Hoy me despido del hombre que fue mi héroe, mi papá, mi mejor amigo. Pero me despido de su legado. Ese lo voy a llevar adelante. Voy a seguir deteniéndome por quien lo necesite. Voy a seguir quedándome cuando todos se vayan. Porque eso fue lo que él me enseñó, y es la lección más grande que alguien puede aprender». En los años que siguieron, Sofía cumplió su promesa. La Fundación Renacer continuó creciendo bajo un nuevo liderazgo, pero con el espíritu de Alejandro siempre presente. Sofía se convirtió en una referencia nacional en trauma infantil, dando conferencias, enseñando, inspirando a una nueva generación de profesionales. También comenzó a viajar por México, llevando atención médica y apoyo psicológico a comunidades remotas, donde los niños sufrían en silencio. En cada niño asustado que encontraba, veía un poco de sí misma, y ofrecía exactamente lo que Alejandro le había ofrecido a ella años atrás: presencia, escucha, compasión. Hoy, décadas después de ese encuentro en el aeropuerto, la historia de Alejandro y Sofía se cuenta como un ejemplo de que la transformación es posible, que un solo acto de bondad puede crear olas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. La Fundación Renacer ahora opera en 15 estados de la República, ha ayudado a más de 10.000 niños y ha inspirado a decenas de otras organizaciones similares. El nombre de Alejandro Torres es recordado no como un empresario exitoso, sino como un hombre que eligió el amor sobre la indiferencia. Y Sofía, ahora una mujer madura, continúa su trabajo incansable. Cada niño que ayuda es un homenaje al hombre que se detuvo por ella cuando nadie más lo hizo. Cada vida salvada es una extensión de ese abrazo que recibió en un aeropuerto, años atrás, de un extraño que se convirtió en su padre. Porque al final de eso se trata la vida, de detenerse cuando todos pasan apurados, de escuchar cuando todos están haciendo ruido, de quedarse cuando sería más fácil irse y de transformar nuestro propio dolor en compasión por los demás. La historia comenzó con un encuentro casual en un aeropuerto concurrido, pero se convirtió en algo mucho más grande, una historia de redención, de sanación, de amor incondicional. Una prueba de que a veces basta con que una persona decida detenerse y escuchar para que una vida entera cambie de dirección. Y ese cambio, iniciado por Alejandro y Sofía, continúa extendiéndose, tocando nuevas vidas cada día, demostrando que el legado más importante que podemos dejar no se mide en dinero o logros profesionales, sino en las vidas que tocamos,
en los corazones que abrigamos, en la esperanza que plantamos en almas heridas. Porque fue exactamente eso lo que sucedió ese día en el aeropuerto. Un hombre se detuvo, y al detenerse, salvó no solo una vida, sino que dio inicio a un movimiento de compasión que continúa salvando vidas hasta el día de hoy. Y tal vez ese sea el verdadero significado de todo, que cuando elegimos el amor sobre la indiferencia, cuando elegimos quedarnos en lugar de pasar de largo, estamos plantando semillas de transformación que florecerán mucho más allá de lo que nuestros ojos podrán ver. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, redención y compasión, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. Todos los días traemos historias intensas y transformadoras como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana, historias que nos recuerdan la importancia de detenernos, de escuchar, de extender la mano a quien lo necesita. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y del amor incondicional.